La semana pasada terminamos la exposición del libro del Génesis precisamente cuando Dios señala cómo la señal del pacto con Abraham va a ser la circuncisión, y Abraham, que es un hombre muy mayor, y su hijo, que es apenas un adolescente, se circuncidan igual que el resto de la gente que vivía en la casa de Abraham. Y ahí nos quedamos. Y estoy recordando eso porque el episodio de hoy hay que tenerlo en cuenta como algo que sucede apenas unos días después de eso. Y de hecho, el mismo libro de Génesis lo señala muy claramente. Génesis 18, versículo 1, después. Se podría traducir después de esto, después de estas cosas. No en el sentido de que lo que sucede es después, años después. Generalmente cuando hay una diferencia de meses, de años, incluso de días, el libro de Génesis lo señala, sino que es algo que efectivamente se produce prácticamente nada más haberse circuncidado Abraham y su hijo. ¿Por qué esto puede ser importante? Bueno, imagínense que están tomando el fresco a la puerta de su casa, en este caso la tienda en el encinar de Manré, en el momento en que el calor es tan grande que estar dentro de la tienda es peor que estar fuera. Hace mucho calor. Y de hecho es de esas ocasiones en que donde estamos se recalienta de tal manera que efectivamente si sales fuera, aunque haga calor, hace menos porque de vez en cuando sopla una brisa de aire. Y lo que estás es intentando respirar un poco, como dice aquí, en el calor del día. Y en ese momento, tú que estás con la mirada baja, viendo el calor que hace, de pronto levantas los ojos, como dice el versículo 2, y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Te han circuncidado apenas unos días, unas horas antes. La circuncisión es bastante desagradable, la convalecencia es todavía más desagradable que la circuncisión, y como eres un adulto, todavía es más desagradable. En un niño al que circuncidan con 8 días, como establece la ley de Moisés, pues supongo que la criatura lo pasará mal, pero bueno, es una cosa que se confunde con otras molestias de haber nacido hace 8 días. Pero eres un adulto. Y evidentemente, bueno, la persona que acaba de pasar por la circuncisión, tienes problemas para sentarte, porque es una zona que se hincha y que además se puede infectar. Aparte de que efectivamente tienes problemas para sentarte, te coloques como te coloques, la sensación es que tienes ahí una hinchazón incómoda, y en ese momento ves que aparecen unas personas en la línea del horizonte, 3 personas. Y seguramente lo que piensas es lo que me faltaba. O sea, aparte de la convalecencia de una operación que es dolorosa, en el que por supuesto en la época de Abraham, olvídate que le pusieran algún tipo de anestesia mientras lo circuncidaban, olvídate que después le dieran algún tipo de analgésico, porque no existían. Como mucho, en determinadas intervenciones quirúrgicas a la persona medio la emborrachaban, no para que le quitara el dolor, pero para que por lo menos estuviera algo aturdido y no sufriera tanto, pero estás en medio de la convalecencia y viene visita. Creo que todos nosotros sabemos la poca alegría que le da a uno cuando llega una visita inoportuna, por las razones que sean. La señora de la casa porque dice, tengo todo por medio y ahora tienen que venir a visitarme. El señor de la casa quizá porque está trabajando y lo que menos le apetece en ese momento es que le saquen de lo que está haciendo para atender a una visita que no ha tenido ni siquiera la cortesía de anunciarse y de decir que va. ¿Y qué hace Abraham? Pues la reacción de Abraham es verdaderamente notable, porque dice el versículo 2, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. No una de las posturas más cómodas cuando te acaban de circuncidar. Adelanto. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Lo que aparece aquí es todo un manual de hospitalidad. Abraham llega, se inclina ante los 3 recién llegados, es obvio que ve que uno es distinto de los otros 2,
y de hecho se dirige especialmente a ese recién llegado, vamos a ver que porque es el mismo Jehová y los otros son dos ángeles, e inmediatamente todo lo que dice Abraham es una muestra de una exquisita cortesía, de una delicadísima hospitalidad. Os ruego que no paséis de largo, no pases de tu siervo. Quedaos aquí, yo os voy a atender. Siguiente paso, tenéis que sentiros cómodos. Después de un camino, que además se hace a pie, primero tendréis los pies perdidos de suciedad y además tendréis sed. De manera que voy a ordenar que os traigan agua y que os podáis lavar los pies y luego recostáis debajo de un árbol, porque con el calor que hace a esta hora del día, el sitio donde se está mejor es a la sombra, de modo que eso espero. Y además os voy a traer algo para que podáis comer y para que recuperéis fuerzas, que sería la traducción en nuestro español actual de este sustentad vuestro corazón. Y después os podéis ir. Y lo tremendo es la última frase que pronuncia Abraham, porque habéis llegado aquí cerca para esto. Yo no os veo como una molestia, no os veo como la gente que viene a fastidiarme, a interrumpirme, a fregar el hecho de que en estos momentos estoy en una convalecencia difícil. Cuando estáis aquí es porque efectivamente aquí teníais que estar, por eso habéis pasado por aquí cerca. Y como habéis pasado por aquí cerca, yo os voy a atender. Ahora, esto es una manera de ver los imprevistos muy distinta de la manera en que generalmente los vemos. De pronto te llega alguien que en absoluto esperabas y es molesto. Si encima tienes una jaqueca o no te encuentras bien o has dormido mal, ya era lo que te faltaba. O sea, encima aparecen estos pesados que no han tenido ni siquiera la educación de decir que vamos para ver qué hacemos, por ejemplo, desaparecer de casa y no tener que abrirles la puerta, y de pronto aparecen. Pero la disposición de Abraham es una disposición muy clara. Si están aquí, es porque tienen que pasar por aquí. Y si van a pasar por aquí, yo me voy a comportar como se supone que tiene que comportarse una persona hospitalaria. Llega hasta ellos, se muestra extraordinariamente cortés, se postra ante ellos y a continuación procura que se puedan lavar, que estén cómodos, que disfruten de algo de fresco debajo de la sombra y además que efectivamente tengan la comida. Abraham, que por supuesto es consciente de que eso es mucho trabajo para él, inmediatamente busca la colaboración, versículos del 6 al 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahora fíjense la manera en que aparece descrito en Génesis. Abraham fue deprisa. Y a continuación en el versículo 7, y corrió Abraham a las vacas. No estaba en la mejor disposición. Incluso cuando estás bien, tampoco estás para acelerarte deprisa ni para correr. Pero es efectivamente lo que hace Abraham. Primero va a ver a su mujer, que se ve que pensaba que dentro del calor de la tienda, pues a lo mejor se estaba mejor que al fresco, no ha salido, está guardando su posición dentro de las formas de educación, de cortesía, de hospitalidad oriental. Hay señoras a las que les encanta meterse inmediatamente en cualquier cosa, no era el caso de Sara, mantiene una educada distancia y efectivamente Abraham va deprisa donde está y le dice: ponte a hacer pan. A esta gente hay que hacerle pan. Evidentemente no cabe el recurso de mandar a alguien al Safeway a que vaya a por pan, el pan lo tienes que hacer tú, de modo que echa mano de 3 medidas de harina, porque son 3, no 4 medidas, no 5, incluida tú o yo, 3 medidas de harina para ellos y haces unos panes debajo del rescoldo. Y efectivamente es una forma de hacer pan de trigo que todavía da buen resultado. Yo he tenido ocasión de verlo y de comerlo. Y a continuación va a las vacas y escoge precisamente un ternero tierno y bueno. Total, para gente que acaba de llegar, se supone que los arreglas con algo menor, pero efectivamente Abraham toma eso y se lo da al criado y le dice:
date prisa en preparar esto, y a continuación toma mantequilla y leche, el becerro preparado, y lo pone delante de ellos y se queda con ellos debajo del árbol. Abraham, en primer lugar, no cumplía con las normas del judaísmo talmúdico. Un judío jamás hubiera aceptado una comida en la que se come carne con productos lácteos. De manera que Abraham, esto del Talmud se ve que no le encajaba muy bien. Por el contrario, cuando tiene que ofrecer algo a la gente, les ofrece el ternero, el pan, leche y mantequilla. Pero lo que llama la atención es lo enormemente generoso que es Abraham. Gente a la que no conoce, gente con la que no se ha encontrado nunca, mata un becerro. Alguno dirá, bueno, tenía mucho ganado. Sí, sí. Pensemos que nosotros tenemos mucho ganado y a ver, ¿para quién íbamos a matar un becerro? Para 3 que aparecen en esos momentos por la puerta y que no sabes ni siquiera quién son. Abraham se muestra extraordinariamente hospitalario y extraordinariamente generoso. Y en ese momento, aquellos hombres que han llegado se han lavado las manos y los pies, se han acomodado debajo del árbol, han empezado a comer y seguramente dieron buena cuenta de todo aquello, introducen de manera también muy elegante el motivo de su visita. Y dice el versículo 9 y 10, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Cómo conocían que su mujer se llamaba Sara? Bueno, no era del todo imposible. Abraham era un personaje de cierta influencia, era conocido, llevaba años viviendo ahí. Bueno, no es algo sobrenatural necesariamente que supieran que tenía una mujer que se llamaba Sara, pero el caso es que le dicen, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él responde, aquí en la tienda. Y entonces uno de los 3 personajes le dice, versículo 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y evidentemente esto es algo inesperado hasta bastantes extremos. Aquí en la tienda. Bien, Abraham, que sepas que si hemos llegado aquí no es para comer ternero, que está bueno, pero no es la misión especial, no es para hacer un descanso en el camino, ni cosa parecida, es porque tenemos un mensaje. Yo voy a volver. De esto te lo digo con seguridad. De cierto voy a volver. Y según el tiempo de la vida, la expresión en hebreo es Kaet Hayá, en realidad habría que traducir el próximo año, esa sería una traducción mejor que el tiempo de la vida, cuando venga tu mujer va a tener un hijo. De modo que lo sepas, ¿eh? Lo que llevas esperando desde hace décadas, lo que tú has intentado junto con Sara conseguir por tus propios medios, teniendo un hijo de la esclava Agar que anda por ahí dando vueltas, etcétera, etcétera, que sepas que ahora es el tiempo. Ha llegado el tiempo, es el año que viene y tu mujer lo que va a tener es un hijo. Lo que has esperado durante tanto tiempo ha llegado. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues que efectivamente los anuncios a veces son tan buenos que la reacción normal y humana es no creérselos. Llevamos tanto tiempo esperando que suceda algo, hemos orado tanto, el Señor parece que no nos ha escuchado durante tanto tiempo, que de pronto cuando te lo dicen, en vez de ponerte muy contento, lo que hay es una reacción de incredulidad. A estas horas. ¿Y esto por qué no ha sido antes? ¿Y por qué ha habido que esperar tanto? ¿Y qué me garantiza que esto va a suceder así? Y lo que dice el versículo 10, la parte final en adelante, muestra la reacción de Sara. Dice en el versículo 10 la parte final, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Se había acercado, habían empezado a hablar, seguramente oyó dónde está Sara tu mujer y dijo, caramba, están hablando de mí, de manera que se acercó hasta la puerta y seguía detrás de él, no había salido, estaba escuchando la puerta. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ahora fíjense en la escena, porque la escena está llena de detalles que son bastante importantes. Sara ha salido, se queda en la puerta, no se mete entre su esposo y los que han llegado, sino que está escuchando, y en el momento en el que está escuchando aquello, dado que Abraham y Sara eran viejos y que Sara ya no tenía la menstruación, no podía concebir. Cuando habla aquí de la costumbre de las mujeres, no está hablando de dedicarse a hablar mal de las vecinas o algo así, está hablando del ciclo de reproducción normal en una mujer que cesa en un momento determinado de la vida, en unas mujeres antes, en unas mujeres después, pero es un ciclo que se acaba. Y efectivamente a ella ese ciclo se le había acabado. Y cuando escucha al hombre, la primera reacción que le da es reírse, cosa que a veces nos pasa. De pronto escuchamos algo que es tan maravilloso que resulta que la reacción es reírte y decir, eso es imposible, es absurdo, no tiene ningún sentido. Lo que dice a continuación Sara, que se ha reído porque no se lo cree, es una pregunta, la típica pregunta que hacemos cuando no creemos algo, cuando no podemos aceptar algo, cuando algo nos parece imposible. Después que envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Lo que aquí se traduce como tener deleite, en el hebreo es una expresión bastante más fuerte en un sentido sexual, pero bastante natural, porque en realidad la expresión es voy a volver a tener la piel húmeda. Y ya se pueden imaginar en qué parte del cuerpo de la mujer es donde Sara dice, ¿y eso se va a volver a humedecer? Pues yo ya tengo muchos años. Es curioso como dice aquí, vuelvo a tener deleite. A veces los traductores, para ser elegantes y no parecer que son groseros, acaban poniendo unas expresiones que se pierde la fuerza del original. Pero Sara está diciendo, pero si es imposible. Yo he envejecido, hay cosas que en un momento determinado se te pasan de la vida y no hay manera. Y si eres un niño y quieres tener un tren eléctrico y de pronto tienes ya 40 años, no seas tonto comprándote el tren eléctrico y poniéndolo en el salón de casa y poniéndote a jugar, porque ya se te pasó la edad del tren eléctrico o de ir en bicicleta o cosas de ese tipo. Y si resulta que eres una mujer que atravesó ya la etapa de la menopausia hace años, no tienes nada que hacer. Yo no me voy a volver a poner húmeda, la piel no se me va a humedecer. Expresión que es bastante significativa. Y fíjense al mismo tiempo lo que dice de su marido, siendo también mi señor ya viejo. El marido de Sara es mi señor. No el viejo este que llevo aguantando no sé cuántos años, anda que está este también, que si me pudiera yo quedar embarazada me iba a ser de mucho servicio. No, curiosamente Sara, que ha vivido muchas cosas con Abraham a lo largo de los años, ha tenido que dejar su país. Y es muy posible que en Ur de los Caldeos estuviera muchísimo mejor que yendo con los camellos con Abraham por cualquier lado. Ha tenido que bajar a Egipto, y en Egipto ha tenido que ver cómo Abraham la colocaba de pantalla, a ver si aquí en Egipto progresamos, y a poco la acaba violando el faraón, y no sabemos cuántos de los soldados del faraón cuando la secuestran y se la llevan. Ha tenido que volver, ha tenido que ver cómo su marido se mustiaba porque no tenía un hijo y estaba obsesionado con que si no tengo un hijo, aquí todo lo que tengo no va a servir de nada, va a pasar al mayordomo de Damasco, qué desgracia, hay otros hombres que tienen hijos, yo no tengo hijos, hasta tal punto que en un momento determinado Sara le dice, mira, vamos a cumplir con las leyes de Nusi permiten que tengas un hijo de una esclava mía, coge a la egipcia esa y ten el hijo que quieres. Ha tenido que soportar como en un momento determinado, dado a que he confiado en la carne para que su marido tenga un hijo, en vez de confiar en las promesas de Dios, la esclava se queda embarazada. Y entonces la esclava, que hasta ese momento era tolerable, empieza a decir, mira, yo estoy embarazada, tú estás más seca que una piedra, Sara. Tú no vas a tener absolutamente nada, pero yo noto al niño que me da unas patadas, van a hacer un niño impresionante.
Ha tenido que soportar cómo en medio de esa situación su carácter se agria y empieza a hacerle la vida difícil a la esclava. Y debió de darle bastante la lata a Abraham como para que Abraham le dijera: mira, haz lo que quieras con la esclava y déjame en paz, no me compliques más la vida. Cuando uno ve la vida de Abraham y Sara, no es una historia de amor candorosa, siempre feliz, sin ningún tipo de roce, sin ninguna discusión, como el final de las películas de Hollywood, por lo menos las películas de la edad dorada de Hollywood, no las de ahora, que son tan espantosas como la vida misma. Realmente es así. ¿Y cómo sigue viendo Sara a su marido? Como mi Señor. Es como lo ve, no es como se lo dice. Porque claro, para de alguna manera soportar la armonía dentro de casa, el marido a lo mejor aborrece a su mujer o está bastante harto de ella y de todas formas la llama cariño, ¿no? En fin, no compliquemos las cosas a la hora del desayuno. O la mujer está bastante harta del marido, pero bueno, también le llama cariño, yo qué sé, estas cosas cariñosas que se dicen en las parejas, pero no se lo cree. Y efectivamente, cuando no tiene al marido cerca, es el viejo pesado de Abraham, que en quién estaría yo pensando, o Abraham está pensando, pero qué cruz tengo yo con esta mujer que se ha hecho vieja aquí, vamos, que no se me muera Ismael bajo ningún concepto, pues no tengo otra esperanza. No, Sara sigue llamando a su marido mi Señor. Y es algo verdaderamente notable. Y no porque no hubiera problemas, y no porque no hubiera disensiones, y no porque no hubiera momentos amargos, sino porque efectivamente seguía considerando con respeto y con amor a su marido, lo cual es muy notable. Si me acompañan ustedes a la primera carta de Pedro, en la primera carta de Pedro hay una referencia explícita a esta situación. Y dice así en 1 de Pedro capítulo 3, y lo citamos porque hay una referencia muy clara a Sara y a este episodio del Génesis. Dice así en 1 de Pedro 3, versículos del 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La primera carta de Pedro es una carta que se escribe en la cercanía de la persecución. De hecho, los cristianos están en ese momento sometidos al reinado del emperador Nerón y se puede casi ventear, se puede casi oler en el aire que en cualquier momento se puede desencadenar una persecución. Y la primera carta de Pedro es una carta muy pastoral para que la gente esté preparada. Y en un momento determinado, cuando está explicando cómo tienen que comportarse los cristianos, se detienen los matrimonios. Y entonces empieza diciendo algo muy claro. Algunas de vosotras estáis casadas con hombres que no son creyentes. Esto a lo largo de la historia ha pasado siempre. Siempre ha habido más mujeres creyentes que hombres creyentes. De manera que tu marido no es creyente. Quizá escuchasteis los dos el Evangelio, pero solo creíste tú y tu marido quedó ahí fuera. Quizá en un momento determinado no había otros hombres
Él era un hombre por lo menos bueno y decente y trabajador, estas cosas que decía mi abuela, y entonces te acabaste casando con él, aunque no era creyente, asumiendo el riesgo de estar casada con un no creyente. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, pues que la esposa, en esos casos, intenta ganar a su marido para Cristo. El marido no es creyente, no le hace ninguna ilusión llegar al otro lado del umbral de la muerte y perder a su marido porque no aceptó a Jesús. Intenta ganarlo para Cristo. Y en ocasiones le hace la vida verdaderamente imposible. Como dirían los cubanos, le hace la vida un yogur, porque se la amarga, pero bien. Y entonces le da la lata, le dice que tiene que ir al culto, no sabes el predicador que está viniendo, no deberías de llevar la vida repugnante que llevas, eso aparte de ser insano es pecado, deberías de arreglar tu existencia. Tiene las mejores intenciones, pero verdaderamente le hace la vida imposible y en muchísimos casos consigue el efecto totalmente opuesto. La loca esta me tiene loca, menos mal que por lo menos el domingo se va a la iglesia y durante 2 horas descanso. Tengo una paz en casa tremenda, es verla salir por la puerta de casa y me pongo la televisión a ver el béisbol y soy feliz, me acuerdo de cuando era joven. Y Pedro dice, no. Estad sujetas a vuestros maridos, versículo 2, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. De modo que se puede ganar a la gente sin palabra. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y uno diría, bueno, pues no sé, la mujer se esfuerza en cocinar mejor, en hacer cosas sabrosas, ya se sabe que a los hombres se nos llega al corazón a través del estómago, o se esfuerza por llevar ropa interior sexy, o estar arreglada, ir a la peluquería, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Y se supone que el matrimonio va muy bien, y Pedro dice no. Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hay muchos hombres que cuando llegan a casa lo único que quieren es un poco de tranquilidad. Esto puede parecer una meta muy pobre, y más cuando a lo mejor el matrimonio lleva años, pero de verdad que hay hombres que lo que quieren encontrar al llegar a casa es paz y sosiego. Llevan trabajando todo el día, puede que estén muy cansados, tienen problemas domésticos, no sabes cómo van los niños, lo último que necesitan es llegar a casa y que la mujer, como diría mi difunto padre, sea como una especie de martillo pilón que golpea pom, 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 pom. De tal manera que procuras no llegar a casa. Los amigos han decidido que vamos a ver el partido de fútbol en el bar y te vas con los amigos. No te gusta el bar, pero es que llegar a casa y verte sometido a esa especie de martillo neumático te gusta todavía menos. Si encima además no eres creyente y ella sí y sigue dándote la lata para que vayas a escuchar al nuevo predicador, eso se acerca al infierno. De manera que efectivamente eso es insoportable. En muchos casos eso es el inicio de la crisis matrimonial, porque las mujeres muchas veces piensan que cuanto más pesadas son, más insistentes son y más perseverantes son, van a quebrar lo que interpretan como la resistencia del marido. Y lo que consiguen es que el marido actúe como una tortuga. Cuando ve venir el peligro se encierra en el caparazón y cada vez habla menos. Y al cabo de un tiempo no se hablan. Y a lo mejor el marido piensa, pues no está tan mal después de todo, porque por lo menos algo de tranquilidad tengo. Fíjense en el calificativo de Pedro, afable y apacible. Lo que va a ganar a tu marido es si efectivamente eres una persona afable, no un erizo. Y además, si cuando estás tratando con él eres apacible, no un manojo de nervios que todavía le crea más ansiedad que la que tiene fuera de casa. Porque quiere llegar a casa y encontrarse una persona con la que comparte la vida que sea afable y apacible, no que todavía lo crispe más. Y en ese momento, cuando Pedro llega a eso, cita el ejemplo de Sara.
Y dice en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Y efectivamente es lo que uno ve en este relato. ¿Sara se creía lo que decía Jehová? No. Lo oye y suelta una carcajada como diciendo, esto es un disparate. Pero si yo hace siglos que no utilizo Tampax, es algo totalmente imposible. No es algo que pueda suceder. Pero sin embargo es una mujer que sabe estar con su marido, es afable y apacible. Y cuando en un momento determinado piensa, pero si ni yo ni mi marido, sin embargo no piensa el viejo de mi marido, sino mi Señor. Si es un viejo, mi Señor. Para que nadie piense que estoy desarrollando un estudio solamente para las mujeres, tengo que detenerme siquiera unos minutos en los 2 versículos siguientes, donde Pedro habla de los maridos, porque si no esto parecería que es muy injusto. Y Pedro no pretende serlo. Y dice así en los versículos 7 y 8. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 4 cosas, aunque vaya un poco deprisa porque quiero acabar con el texto de Génesis hoy. Primero, actuar con vuestras mujeres sabiamente. No es muy común que realmente los esposos actúen sabiamente con sus esposas. Tienen otras consideraciones, por ejemplo, quisiera un poco de sosiego en casa, es que es mucho pedir después de todas las horas que pasó fuera trabajando. De manera que a veces ese comportamiento sabio no existe. Segundo, honrad a vuestras mujeres, dad honor a las mujeres como un vaso que es más frágil. Esto puede sonar a afirmación machista, pero cualquier estadística psiquiátrica que vean ustedes encontrarán que las mujeres por término medio tienen el doble de depresiones que los hombres. Y por supuesto suelen consumir el doble de psicofármacos. Y Pedro dice, no, la mujer tiene una naturaleza que es más frágil. Y la manera en que tienes que enfrentarte con esa fragilidad no es diciendo, a ver si encuentras ya un psiquiatra como es debido, que te dé la combinación de psicofármacos que te estabilice un poco, porque no hay quien te aguante. Sino, como dice aquí, es dando honor a la esposa. En tercer lugar, y Pedro es muy claro, esa mujer que comparte la vida con nosotros es coheredera de la gracia de la vida, no es espiritualmente un ser de segunda. No tienes ningún derecho a mirarla por encima del hombro. No tienes ningún derecho a pensar que es un ser de menos categoría espiritual. Es tan heredera de la gracia de Dios como tú lo eres. Y es tan heredera de la gracia de la vida como tú, no lo olvides. Y aunque seas el cabeza de familia, eso no significa que estás casado con una subnormal. A veces sí, pero no deberías pensarlo como sistema. No deberías pensarlo como sistema, porque es coheredera de la gracia de la vida. Y último aspecto, todo esto, si lo haces, no solo es para no tener líos en casa, ni problemas en casa. Todo esto, si lo haces, es para que tus oraciones no se vean estorbadas. Si no sabes tratar sabiamente a tu mujer, si no le das el honor y la honra que le tienes que dar, si no partes de la base de que espiritualmente está a la altura, igual que tú, cuando recibe la gracia de la vida, tus oraciones se van a ver obstaculizadas. Entre otras cosas porque no va a haber armonía dentro del hogar. Y el ejemplo es Sara, que no era una persona perfecta, de modo que nadie piense que esto es un llamamiento a la perfección del marido o la mujer, que es algo que no vamos a ver en este mundo. Sara no era perfecta, pero efectivamente sí sabía en estos momentos cómo tratar al marido. Y en ese momento, como no es perfecta, dice, esto es imposible. Yo no puedo volver biológicamente hacia atrás y mi marido es un viejo. ¿Y qué le dice entonces el propio Jehová a Abraham? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No dice ni siquiera imposible, difícil.
No es que haya cosas posibles e imposibles, no, difícil. Abraham, dime, ¿tú crees que hay para mí algo que sea difícil? Y la pregunta es una pregunta retórica, ni le deja responder a Abraham. La pregunta se responde por sí sola y le dice, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado, Abraham, por si no te has dado cuenta. Porque en estos años has lamentado muchas veces que no venía el niño. Has pensado, la última vez que hablamos, que con que Ismael salga adelante te conformas. No, yo tengo un tiempo, y es el tiempo de la vida. Y el tiempo de la vida es el que se va a cumplir, no tu tiempo, no el de tu mujer. El tiempo señalado y el tiempo de la vida. Y cuando Sara oye esto, caramba, ¿quiénes son los visitantes? No es gente que va vendiendo enciclopedias casa por casa, ni los testigos de Jehová. Aquí hay algo que verdaderamente tiene mucha autoridad. Versículo 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí. Y lo dijo porque tenía miedo. Porque aquello no parece que fuera un simple viajero. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Nunca engañamos a Dios con nuestras excusas. Y si alguien piensa que efectivamente en un momento determinado te has reído porque no crees algo, y de pronto Dios te dice, va a suceder, lo creas o no, entonces no es cuestión de decir, bueno, Señor, que no me has entendido bien, seguramente no me he expresado como me tenía que expresar. No, te has reído, reconócelo, no pretendas encima engañarme, es ridículo, no lo vas a conseguir, yo no soy la vecina, soy el creador del mundo. Y es lo que sucede. Y entonces sucede un episodio que es tremendamente significativo. Dice el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová, que era uno de los tres, dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. La escena es fácil de visualizar. Los tres varones se levantan, Abraham no se despide en ese momento de ellos, ve que van tomando el camino de Sodoma y los acompaña. Y cuando van caminando, de estas maneras que hace el Señor cuando camina a nuestro lado, que parece que de pronto se le ocurre algo, pero está más que planificado, de pronto van los dos discípulos por el camino de Maús, y aparece Jesús resucitado, les saluda, ¿y dónde vais?, etcétera, y dice, quédate con nosotros. Y dice, bueno, me voy a quedar. Cuando es algo que desde el principio sabe cómo va a discurrir, aquí pasa igual. Abraham los acompaña, va viendo que van camino de Sodoma, y cuando parece que se van a despedir, de pronto dice Jehová, a propósito, que se me acaba de ocurrir, ¿le voy a esconder yo a Abraham algo cuando de Abraham va a salir una nación por el que serán benditas todas las naciones de la tierra? Y cuando yo sé que además los descendientes de Abraham van a seguir el camino de Jehová, el Dios del pacto. Mira, Abraham, lo que me llega de Sodoma y Gomorra es muy malo. Pero yo no soy una persona que se mueve por lo que dice la gente, ni me guío por lo que alguien me informa. Cuando yo tomo una decisión es porque sé perfectamente lo que tengo que decidir, que no suele ser lo que hacemos nosotros. En muchas ocasiones nosotros nos hacemos una composición de lugar y miramos una decisión porque de pronto me lo dijo la hermana Luisita o me lo dijo el hermano Jorge. Y no entramos en más a la hora de saber si es verdad, si es mentira, si está equivocado, si es una calumnia o es un informe cuidadoso. Pero Dios no actúa así. Y dice, bueno, voy a descender, voy a ver si sucede esto y me voy a quedar contigo.
porque voy supuestamente a destruir Sodoma y Gomorra, el pecado es enorme, esto hay que comprobarlo. Y en ese momento dice que los dos ángeles se apartaron, versículo 22, y Jehová se queda hablando con Abraham. Y es tremendo porque Abraham en ese momento, a fin de cuentas no es tonto, puede ser viejo pero no es estúpido, se da cuenta de que eso puede acabar con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él sabe lo que es Sodoma y Gomorra. Tiene un sobrino que se llama Lot viviendo en Sodoma y Gomorra. Posiblemente cuando rescató a Lot, como vimos hace semanas, pues le preguntó, ¿y cómo te ha ido por Sodoma? Y Lot le dijo, tío, ni te lo imaginas. Tú no sabes lo que es esa gente. Y entonces Abraham adopta el papel de un abogado defensor. En el versículo 23, cuando dice, y se acercó a Abraham, la palabra hebrea indica cuando el abogado se levanta y pronuncia un alegato ante un tribunal. Es un término técnico en hebreo, significa acercarse, pero es el término que se utiliza cuando un abogado efectivamente se acerca al estrado y empieza a discurrir de tal manera que consiga que su cliente salga absuelto. Y la primera pregunta que le formula Abraham a Dios, versículo 23, es, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, fíjense en la visión de la justicia de Abraham, porque es la misma que la de Dios. Nosotros tenemos gente con una capacidad para sembrar la muerte de una manera tan masiva que los grandes asesinos en masa de la historia de la humanidad son un grupo de Boy Scouts comparado con los presidentes actuales. Y no tienen nada más que cursar una orden y arrasas un país y la gente puede morir por centenares de miles. Y cuando dices, bueno, vamos a ver, yo comprendo que busque usted a esta persona, la otra la de más allá, y los niños, y los civiles, y las mujeres, y los inocentes, y los hospitales, y las escuelas, son daños colaterales. Bueno, eso puede quedar más o menos bien desde un punto de vista político, si hay alguien que se lo cree, yo dejé de creérmelo hace mucho tiempo. Pero Abraham tiene un punto de vista de la justicia que es totalmente distinto. Señor, tú eres un juez justo, y como eres justo, tú no puedes destruir al justo con el impío. Es algo que va en contra de tu concepto de la justicia. Tú no vas a arrasar Sodoma y luego decir que son daños colaterales, ¿verdad? Si hay gente justa, realmente va a morir igual que los injustos, que los impíos. Imagínate, Señor, que yo sé que es una ciudad grande, pero imagínate que hubiera solo 50 personas que efectivamente sean justas. ¿Vas a destruir una ciudad matando a 50 inocentes? No 70.000, no 300.000. Hubo una secretaria de Estado en este país, gran asesina, que en un momento determinado le dijeron, en Irak han muerto más de 300.000 niños, ¿usted cree que mereció la pena? Niños. Y contestó, sí. Y lo que Abraham le dice en ese momento a Dios es, imagínate que solo hay 50, no digo más, porque yo sé lo que es esa ciudad, pero si realmente hay 50, ¿cómo vas a hacer morir a unos y a otros? Tú eres el juez de la tierra. ¿Y qué le responde Dios? Mira, los 50 son bajas colaterales, son daños colaterales, es totalmente irremediable, aquí va a caer fuego y azufre, oye, si les pilla, con el bien que vamos a hacer, librando a la humanidad de Sodoma y de Gomorra, los 50 justos no tienen importancia. No, Dios le dice en el versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham se queda parado. Dice, a ver si he calculado yo demasiado justo, si esto no va a funcionar. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Mira, Señor, yo no pretendo ser más justo que tú.
ni pretendo tener una visión más elevada que tú, ni pretendo competir contigo sobre los criterios de justicia. Yo soy polvo y ceniza, de mí no va a quedar nada más que polvo y ceniza. Pero vamos a suponer que no hay 50 y que solo hay 45, por una diferencia de 5. ¿Vas a destruir a Sodoma y Gomorra? Y la respuesta de Dios dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Versículo 29, y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá con 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Es tremenda la visión de Abraham. Se parece muy poco a algunos que dicen que son descendientes suyos. Porque la idea de Abraham es que si existe un grupo que cada vez es más pequeño, aún así estás dispuesto a destruir todo eso, si va a costar la vida de 40 inocentes, de 30, de 20. Y Dios le dice, no, no lo voy a hacer. Y el carácter de Dios aparece aquí y el carácter de Abraham también. Y esto es algo que aparece incluso en el Antiguo Testamento, donde nunca se habla del amor a los enemigos, como habla Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Si se molestan ustedes en leer el libro de Jonás, y leen el libro de Jonás, no empiezan a pensar si era una ballena, un cachalote o un gran pez. El problema de Jonás es que no tiene la menor intención de ir a predicar a los asirios para que los asirios se arrepientan. Y cuando Dios le dice, ve a predicar a los asirios, y si se arrepienten no voy a destruir Nínive, Jonás dice, ni hablar, hombre. Son enemigos históricos nuestros, lo que tienes que hacer es borrarlos de la faz de la tierra. Jonás no tenía la altura moral de Abraham, y huye, y se va al lugar más lejano del globo, a Tarsis, que era España, en el otro extremo del Mediterráneo. Pero empieza a haber una tempestad, lo lanzan al mar, se lo traga un gran pez, en el interior del gran pez le pide a Dios que lo libere, y Dios le permite volver, predica a los habitantes de Nínive que se arrepienten y por lo tanto Dios no destruye Nínive. Y Jonás está que muerde y dice, yo ya sabía que tú eres así, Dios. En vez de solucionarnos la vida al pueblo de Israel y arrasar todo Nínive y que no quede uno vivo, yo sabía que les ibas a perdonar. Y entonces Jonás se sienta a ver Nínive, que por desgracia es una ciudad que no está como Sodoma y Gomorra. Y cuando Jonás la está viendo, Dios hace crecer una planta detrás de él. Y hace calor. Y la planta da sombra a Jonás. Y cuando Jonás está tan a gustito debajo de la planta, Dios hace que la planta se seque y Jonás empieza a protestar porque le dan los rayos del sol, porque no tiene sombra. Y a decir, con lo bien que estaba yo con la planta y se me ha tenido que morir el árbol. Y Dios le dice, Jonás, vamos a ver. ¿A ti te molesta que se haya muerto un árbol que no siente ni padece? Porque el árbol te daba sombra. Y yo voy a acabar con toda una población de hombres, de mujeres, de niños, incluso de animales que sienten más que una planta, simplemente porque no te gustan los asirios. Y es lo mismo que vemos aquí. Dios no cree en las bajas colaterales. Dios no cree en el derramamiento de sangre indiscriminado, no cree en la muerte de justos e injustos. Y lo último que le dice a Jonás es, mira, si hay solo 10, no la destruiré. Este es el corazón de Dios. Luego hay otros que pueden colocar a Dios como excusa para actuar de una manera diabólica, pero el corazón de Dios está aquí y es el primer libro de la Biblia. No hay todavía la gran revelación del amor en la persona de Jesús. Y la forma en que Dios ve las cosas no es como los hombres. Y dice el versículo 33,
Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y es un final espléndido, porque esto es lo que tengo que decirte, Abraham: puedes estar seguro de que el juez de la tierra sí es justo. Puedes estar seguro de que el juez de la tierra no desea la destrucción. Puedes estar seguro de que el juez de la tierra no ve la destrucción como la solución de los problemas de la humanidad. Y aunque todavía no lo sabes, Abraham, el juez de la tierra que está hablando ahora contigo, en un momento determinado se encarnará, y no para ser un guerrero que acabe con los enemigos de tus descendientes, sino para morir en una cruz, condenado por alguno de tus descendientes, como forma de redimir a la humanidad. Así es como Dios actúa. Y lamentablemente hay gente que lo pasa de largo, pero, como dice aquí, después del episodio, cada cual se fue a su lugar. Abraham regresó a la tienda y supongo que tendría una conversación muy interesante con esa mujer afable y apacible que era Sara, y Dios siguió al control de la historia. Nos quedan 2 minutos si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Sí? Pregunta. Para ti, la aparición de Jehová Dios a Abraham, ¿es una teofanía o es una cristofanía? Una cosa no es incompatible con la otra. Yo creo que es una cristofanía. Es decir, mi impresión es que hay apariciones de Dios en el Antiguo Testamento casi siempre como el Malak Adonai, o como el Malak Jehová, el ángel de Jehová, pero que es el propio Jehová. Y la persona que está enfrente se da cuenta de ello. Es más, el relato empieza hablando del ángel, etcétera, o de un varón, y en un momento determinado el propio relato te revela que ese varón es el propio Jehová. Aquí se ve con mucha claridad. Yo creo que es la segunda persona de la Trinidad. Pero si alguien me dice, no puede ser la segunda, seguro que es la tercera, no me voy a poner a discutir con él. Pero la impresión que yo tengo es que sí, esas apariciones, que es el propio Jehová, aunque aparezca como un varón, además con aspecto de varón, aunque aparezca a veces con un aspecto más angélico, es la segunda persona de la Trinidad. Cuando la Biblia dice que a Dios no ha abierto a vistas. En un sentido de comprensión. Vamos a ver el texto. Ese texto está en Juan 1. Me alegro de que me lo haya preguntado, porque es una muy buena pregunta. En Juan 1 no está hablando de una visión física, sino de una visión espiritual, pero hay que leer el texto completo. Y luego voy a mostrar por qué es así. En Juan 1 y versículo 18, y siento que hoy acabamos los estudios del Evangelio de Juan, esto lo vimos hace meses. En Juan 1:18, vamos a leer desde el 17. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. No es una referencia a una visión física, sino que es una referencia al hecho de que no hemos podido abarcar nunca a Dios, y de no ser por la revelación de su Hijo, realmente no lo entenderíamos. ¿Y por qué digo yo esto? Es que en algún momento la Biblia dice que físicamente alguien ha visto a Dios. Pues sí, lo dice. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 6, dice así en el versículo del 1 en adelante. Isaías 6, del 1 en adelante. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije:
ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si hay algunos episodios en el Antiguo Testamento donde efectivamente se ve a Dios hasta donde Dios se manifiesta, pero sí se ve y se ve corporalmente. La referencia en Juan 18 es sobre todo una referencia a la comprensión espiritual. Nadie ha abarcado a Dios. Y de hecho, sin embargo, si conocemos a Dios de esa manera es porque Jesús nos lo ha revelado. En una ocasión dice Jehová, en otra ocasión dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, en realidad en hebreo es Jehová. Vamos a ver, nosotros traducimos el ángel de Jehová, pero no es realmente una traducción correcta. El término en hebreo es Malach Jehová, que es ángel, el ángel Jehová, habría que traducirlo. Y ángel no significa nada más que enviado. Nosotros lo asociamos con un ser con alitas y todo lo demás, pero la palabra ángel es una palabra tanto en hebreo como en griego que no significa nada más que enviado. Y de hecho hay veces en que cuando estás leyendo el texto en griego o en hebreo no sabes si está hablando de lo que nosotros llamamos ángeles o estás hablando simplemente de una persona enviada. Hay veces que no está claro en el texto cuando lo lees porque es la misma palabra. Y ahí efectivamente está hablando de Jehová enviado y que efectivamente se presenta como Jehová. Es decir, aparecen 3, 2 se van, se queda 1 y Abraham se da cuenta de que es Jehová, porque ya le ha empezado a decir, cuando vuelva dentro de un año vas a tener un hijo, etcétera. Abraham lo ha captado. Por si nosotros, que somos más torpes que Abraham, no lo hemos captado, el texto de Génesis un poco más abajo le dice, Jehová le dijo, ¿cómo no te voy a mostrar esto?, etcétera. Es decir, estamos hablando de una teofanía que, como decía muy bien Tanaka, seguramente es una cristofanía. Y si me disculpa una pregunta más. Sí. Luego le cobrarán por las preguntas. Veo aquí, ¿verdad?, que Abraham le ofrece comida. Bueno, uno de ellos dice que era especial, se entiende que era Dios. Sí. Porque él se postra. Un ángel no recibe adoración. Vemos en Apocalipsis. Sí, sí, sí. Es obvio, sí. Y dijo, no te postres delante de mí, adora a Dios. ¿Cómo es que ellos pueden comer si son espíritus? Bueno, vamos a ver, son espíritus, no, conocemos que los ángeles son espíritus, pero eso no quiere decir que no se puedan materializar y tener funciones que son propias de seres humanos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en espíritu, pensamos en algo que no se puede tocar, no sujeta nada, parece que es algo ahí como una columna de aire, ¿no? Pero esos seres que son espirituales desarrollan funciones materiales en ocasiones. Por ejemplo, entregan un rollo escrito a alguien. Es decir, que esa idea que a veces tenemos de que lo espiritual es algo, bueno, yo qué sé, como una corriente de aire, no es exacta. Y desde luego no cabe duda de que los ángeles pueden materializarse y tener funciones de ese tipo. Si luego me pregunta usted dónde fue a parar lo que digirieron los ángeles, no lo sé, tampoco me preocupa mucho. Pero, evidentemente, los ángeles, adoptando esa forma, permiten que Abraham muestre quién es y que es una persona generosamente hospitalaria. Y, al mismo tiempo, permiten que se pueda comunicar así. Dios se comunica de muchas maneras. Se ha comunicado mediante sueños, mediante visiones, y finalmente se comunica de una manera, si se quiere, física a Abraham. Y eso lo vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento con otros personajes. Nos vemos en la exposición de Juan luego en el culto. Muchas gracias por su paciencia.